Bien, hablemos de economía. La guerra comercial que afecta al planeta, pero por supuesto que también a nuestra economía. Solo durante el primer semestre, las exportaciones a China y Estados Unidos, destinos muy relevantes, cayeron 11%. Lo mismo ocurrió con los embarques a la Unión Europea, disminuyeron un 13%. Bueno, analizar el panorama. ¿Qué se puede plantear para enfrentar esta situación de incertidumbre? Porque no sabemos hasta dónde va a llegar ni cuánto va a durar. Estamos junto a Ronald Paun, presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile. Ronald, bienvenido. Muy buen día. Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por venir, porque es un sector relevante para la economía, relevante para el empleo. Y me imagino que están mirando con preocupación, como todos los sectores de la economía, lo que está pasando en materia de las amenazas externas al menos. Bueno, obviamente, la verdad es que cuando uno no es actor de una... No sé si es preferible ser actor o simple ciudadano corriente o país que recibe los embates de esta situación. Es bastante complicado. Depende, evidentemente, qué posición tenemos tanto en Estados Unidos como en China. Tiene una posición muy importante. Estados Unidos es el principal importador de fruta chilena. China es el segundo ya y va a ser el primero de aquí a 2 o 3 temporadas más. Para conocer esos datos, porque es bueno aclarar para ponerle rostro, cifras, ¿verdad?, a los conceptos. Usted dice entonces, de nuestra fruta exportada, la principal... 5.500 millones de dólares al año. Ya. Un tercio Estados Unidos. Principal comprador, Estados Unidos. Ya. Segundo, China, con una cifra un poco menor y por lo tanto con el envío que tenemos programado, los envíos que tenemos programados, deberíamos llegar de aquí a 2 o 3 años más a ser China el principal importador de fruta chilena. Y tenemos ese 11% de reducción de las exportaciones de fruta repartido entre ambos destinos. No. Yo diría que había una reducción no tan fuerte en ninguno de los dos mercados. ¿Ya? De hecho, este año nosotros estamos más o menos nivelados al mismo nivel del año pasado. No hemos tenido una crisis desde el punto de vista de lo que es las exportaciones. Y esperamos que sigamos incrementando nuestras exportaciones específicamente a China. ¿Ya? China se ha convertido en el gran comprador. Por ejemplo, China es el principal importador. ¿De dónde se importa la mayor cantidad de fruta en China? Es desde Chile. Somos relevantes allá. Las cerezas ocupan un lugar muy relevante. Es el producto estrella en China. Es el producto estrella en China y lo son también otros productos. La uva de mesa todavía se vende más en términos de volumen que las cerezas en China. Pero las chinas van a llegar tanto en volumen como en valores a ser lo más importante. Perdón, me lo dejo recién. ¿En cuánto tiempo más proyectan ustedes que China va a superar a Estados Unidos? En 3 años más. O sea, nada. En 3 años más China va a ser el número 1 de nuestros destinos de nuestros envíos de fruta. Pero la guerra comercial está creando una cierta incertidumbre en este aspecto, producto de que no solamente Estados Unidos deja de exportar a China, pero los productos que importa China se carecen. Claro. Ha habido una devaluación del yuan y por lo tanto eso significa también que hay que estar muy atentos. Ahora, ¿cuánto ha sido la devaluación? La verdad que aparentemente no ha sido una cifra muy exagerada, ha sido 2 o 3% de devaluación, por lo tanto no esperamos que exista una menor compra respecto a nuestros productos. Ronald, perdón, para entender y conocer el sistema, ustedes cuando exportan a China, ¿los chinos a ustedes les compran en yuanes o en dólar? Y me parece importante el tema también porque claro, ahí hay otra mirada también de lo que está pasando. Cuando ocurren estas crisis, las economías se refugian digamos, el dólar se sube, se deprecian las otras monedas y ustedes si venden en dólar están en el mejor de los mundos también porque tenemos un dólar gigante. Correcto. 7.20. O sea, eso también es algo que nosotros discutimos siempre porque alegamos cuando el dólar está bajo. Claro. Y también me alegan cuando el dólar está alto. Claro. Lo que pasa es que nosotros lo que dicen que tratamos de lograr es un equilibrio. Los fruteros nunca están contentos, dicen, los fruteros reclamones. No, evidentemente que ahora podemos estar contentos, pero esto puede traer otras consecuencias. Inflación, productos que se importan de Chile más caros, por lo tanto inflación. Eso puede traer también una cierta depresión económica
al interior del país. No es conveniente. O sea, cuando uno tiene un dólar alto, está beneficiando a ciertos sectores intensivos en capital fundamentalmente. Cuando el dólar está bajo, perjudica a los que son intensivos en mano de obra. Por lo tanto, hay que buscar una manera de equilibrar. Siempre se ha hablado antiguamente de un tipo de cambio de equilibrio. Hoy se habla solamente de tasa de interés, ¿ya? Nosotros seguimos pensando que tiene que haber un equilibrio en la economía, que todos los actores económicos tienen que tener un futuro relativamente estable. Cuando hay fluctuaciones muy complejas, como hemos tenido en el pasado, se producen problemas muy serios. Por ejemplo, la migración fuera de la agricultura, del área agrícola. Eso es malo para el país. Se van a trabajar al cobre, después vuelven, a lo mejor no tienen trabajo, se busca mecanizar. También eso es un hecho que es muy complejo y que por lo demás yo diría que de aquí a los 10 próximos años todo lo que es la automatización a nivel del agro va a ser un problema bastante serio. Nosotros estamos haciendo un estudio conjuntamente con el gobierno de planificar qué es lo que va a suceder de a 3, 5 y 10 años en la agricultura y la fruticultura en particular, del punto de vista de la utilización de la inteligencia artificial, la automatización y robotización. Ronald, ¿tienen una proyección, así como abuelo de pájaro, cuántos empleos menos habría por estos procesos de automatización? Si uno hace es un análisis un poquito rápido, pero siempre pensamos de que por lo menos la mitad. Nosotros trabajan 500.000 personas en la fruticultura. Solamente en la fruta. De ahí, mira, si es un 10% es serio. Nosotros pensamos que la mitad, 250.000 trabajadores van a quedar fuera. 200, o sea, en 10 años. De aquí a 5 o 10 años. ¿Qué es lo que significa eso? Que hoy tenemos que empezar a trabajar de cómo vamos a hacer para que eso no cree una crisis, ¿ya? Hay que buscar capacitación distinta, buscar funciones distintas. Eso significa también que la gente cambie. Es muy difícil que cambie de la agricultura a un trabajo distinto a la agricultura. Por lo tanto, la capacitación tiene que empezar desde ya. Sí. Antes de pasar a otros temas, porque veo que por ahora el panorama comercial internacional no los está afectando. Me imagino que la cosa es la preocupación de qué viene ahora. Sí, por supuesto. En adelante. Por supuesto. El mercado de la Unión Europea también ha bajado en las compras a Chile. ¿Cuán importante es el mercado de la Unión Europea? La Unión Europea yo creo que se está estabilizando alrededor de un 20-22%. Ya no deja de ser importante. Pero hay países que también los están reemplazando. No necesariamente quiere decir que no nos estén comprando. Están comprando y nosotros estamos vendiendo evidentemente en función de nuestras necesidades y nuestros intereses. O sea, si China paga más, vamos a ir a China. Y si Taiwán paga más o quien sea paga más, vamos a ir evidentemente a otros países. Ya. Vamos a dejar el tema de la crisis económica y quiero ir a una situación que también es de preocupación mundial, pero acá en nuestro país está cada vez más seria el cambio del clima, la crisis agrícola, la crisis se ha declarado zona de emergencia en la quinta región, se suma ya a lo que estaba pasando en Coquimbo, estamos en torno al 75-80% de déficit de lluvia. Los embalses están en un 50%, hay 100.000 áreas de riego en la quinta región que están amenazadas. ¿Cómo evalúan enfrentar este panorama? Porque la preocupación está. Mira, aquí hay un tema fundamental y que dice relación con las políticas públicas. Y dice relación también con esta suerte de cortoplacismo que nos está invadiendo, nos ha invadido. Y por lo tanto, ¿qué es lo que falta? Planificación, orden y ejecución. Planificar, ¿qué significa? Saber qué es lo que viene, ¿ya? Un orden es definir cómo lo vamos a hacer, ¿ya? Y hacer las cosas. Sabemos perfectamente de que, por ejemplo, el Valle de Petorca desde hace mucho tiempo que está con crisis. Han habido crisis hace 5 años que, por ejemplo, se tuvieron que cortar 6 millones de paltos solamente en la provincia de Petorca, producto de que había una falta de agua. Al agua volvió, ¿ya? Pero evidentemente no es lo suficiente y vamos a seguir decreciendo desde el punto de vista de las capacidades. Se han hecho todos los estudios respecto a qué es lo que se deben hacer.
hay planes de varios gobiernos de que cuáles son las construcciones de pozos, etcétera, embalses, etcétera, pero no se hacen o no se terminan. Por lo tanto, lo que se requiere aquí es realmente mayor seriedad del punto de vista de afrontar la situación. ¿Qué es lo que estamos haciendo como sector privado? Buscando fórmulas para compartir el agua y también realizar trabajos conjuntamente con la Dirección de Obras del Ministerio y con el trabajo también y el apoyo del Ministerio del Interior desde el punto de vista de fondos privados y fondos de emergencia que estamos utilizando para suplir agua y solucionar problemas de aquellas zonas o ciudades, pueblos en que hay una situación extrema. Hasta ahora hemos solucionado más o menos 14.000 personas que tienen agua hoy y en los próximos meses vamos a tener una cifra similar también de soluciones. Pero, ¿quién debió hacerlo eso? ¿Quién debe hacerlo? Es la autoridad. Pero lamentablemente no se hace porque hay una restricción presupuestaria y por lo tanto no ha habido una adecuada ejecución de todo lo que se ha prometido en los últimos 20 años. Sí. Ronald, evidentemente hay una responsabilidad de la autoridad, pero ¿cuál es también el análisis crítico que se hacen ustedes mismos, los productores, la industria, en torno a qué responsabilidad han tenido en, no sé si contribuir con la escasez hídrica, pero al menos en no contrarrestarla o no hacer todos los esfuerzos en materia de tener cultivos tal vez más sustentables, en que se desperdicie la menos cantidad de agua? Ha habido incluso publicaciones en España hablando de nuestros paltos que están secando la zona central de Chile. ¿Cómo ven ustedes esto y qué autocrítica hay al respecto? A ver, la crítica es la siguiente. Yo creo que todo eso son medias verdades. La palta es uno de los frutos que menos agua utiliza. En promedio, la fruta debe estar utilizando 600 litros por kilo. La palta usa 400. Ahora, hay cifras y estudios de parte de quién. Hay algunos que dicen que son 1.500, 2.000 litros por una palta. Estamos hablando de 400 y el INEA en Petorca calculó 389 litros por kilo de palta. ¿Ya? Entonces, esa es la verdad. ¿En todos los productores? ¿Todos tienen el mismo nivel de sofisticación y de inversión en sus riegos? Porque lo digo desde el punto de vista de la observación. Cuando uno recorre, ¿verdad?, parte de la quinta región donde hay mucho palto, hay algunas plantaciones que se ven realmente distintas a otras, con un grado de desarrollo evidente. Usted ve de partida plantaciones que están escalando los cerros, con unas inmensas bombas hidráulicas que se utilizan seguramente para regar con riego tecnificado. Uno imagina que ahí es más eficiente. Bueno, tú lo has dicho, pero no riego todas. Tecnificado. Otras no tienen ese sistema. A ver, en la provincia de Petorca, esa provincia está considerada con la que mejor riego tecnificado, que más riego tecnificado usa en el país, en el área frutrícola. ¿Ya? Por lo tanto, se ha hecho un esfuerzo también. Sí, hemos tenido experiencia, 6 millones de paltos cortados producto de la sequía. Eso hace que evidentemente el agricultor trabaje de una manera distinta y lo está haciendo. Y con este escenario de emergencia hídrica, porque parece que la cosa no va a cambiar y definitivamente nos vamos a tener que acostumbrar, por lo menos de aquí al corto plazo, 10, 20 años, a que la lluvia va a estar en este nivel. Con esta mega sequía va a haber que repensar qué tipo de plantaciones tenemos, tal vez seguir reduciendo las hectáreas de palto. Yo creo que no. Lo que tenemos que repensarlo todo, ¿ya? Y lo primero que hay que repensar es saber qué cantidad de agua realmente tenemos, ¿ya? Para hacerlo, o vamos a tener. Claro. Yo creo que tenemos. Hay fuentes de agua que van más allá de los 100 metros existentes que hay que definir. Hoy hay técnicas que pueden lograr eso. Nosotros deberíamos, y se lo hemos planteado al gobierno, buscar esa tecnología con el objeto que nos digan exactamente qué agua hay, por ejemplo, subterránea desde la sexta región hacia el norte. Y ahí vamos a saber exactamente cuáles son nuestras posibilidades. Podría ser que nos dijeran, tienen agua suficiente. Lo que hay que hacer es hacer los mecanismos correspondientes para
traerla a la ¿Sabe por qué le superficie. pregunto esto de...? Pero, perdón. Sí, perdón. Pero si no es así, nosotros tenemos que empezar a buscar soluciones que están a la vista, como es, por ejemplo, la carretera hídrica, como es, por ejemplo, esta carretera que es un tubo que va desde el sur hacia el norte, subterráneamente por el mar, digamos, submarino. Ya, esas son alternativas, son caras, o sea, hay que planificarlas con la debida anticipación, pero la definición de si tenemos o no tenemos aguas es esencial. Sí. Hoy hay especulaciones solamente. Sí, lo que pasa es que las sospechas, las preocupaciones, las especulaciones empiezan a multiplicarse y de todas partes y de entidades que uno dice, bueno, las Naciones Unidas serán serias en este sentido y tendrán algo que decir con peso. No sé si tuvo la oportunidad de ver este informe en torno a los alimentos a raíz del calentamiento global, que recomienda que vamos a tener que probablemente cambiar nuestro sistema de alimentación para disminuir, ¿verdad?, los efectos carne claro, sí, bajar el consumo de carne y bajar otro tipo de productos también del agro. Que en circunstancias, dice el informe, que 1/3 de los alimentos, en términos generales, se desperdicia. O sea, estamos calentando el planeta y botamos mucho alimento. Pero además de eso dice, cambiar nuestra dieta, por ejemplo, enfocarnos a las legumbres, a los frutos secos, a las semillas, a los cereales. ¿Deberíamos empezar a pensar nuestra agronomía en este nuevo escenario de un planeta cada vez más seco? Esas son opiniones que hay que valorar, pero lo importante aquí es planificar adecuadamente. ¿Podemos lograr eso? ¿Cuánto más se requiere desde el punto de vista de agua, de tierra, para cambiar totalmente la dieta? Esa dieta, desde el punto de vista fisiológico de corto plazo puede ser muy buena, de largo plazo puede ser muy mala. Siempre uno tiene que tener algún equilibrio y de repente la carne también es buena. Y hay gente que necesita carne y otra gente que no la necesita, por lo tanto es muy difícil llegar y decir, no, de ahora en adelante vamos todo uniformado. Eso no es realista, yo creo. Sí, yo creo que tenemos que buscar que nuestra gente, todos pensemos que tenemos que ser más conscientes con el medio ambiente, que es lo que estamos haciendo en el fondo, destruyendo el medio ambiente. Y esa destrucción es la que nos va a llevar a nuestra propia destrucción. Por lo tanto, tenemos que ser bastante más conscientes. Por ejemplo, el tema del plástico, esa es una aberración de marca mayor que tiene que ser muy drástica su definición desde el punto de vista de su no uso, ¿ya? Y estamos trabajando también para evitar nosotros contribuir a ese tipo de polución. Por lo tanto, no es tan fácil llegar y adoptar algunas decisiones. A propósito de la ONU, me gustaría que ojalá ustedes pudieran invitar gente de la ONU que trabaja acá en Chile, ¿ya? Y que ha hecho un análisis respecto de la provincia de Petorca y específicamente respecto de sus cualidades ecológicas, medioambientales, desde el punto de vista de lo que es la agricultura de los paltos, en que tienen una definición bastante clara de que somos bastante prudentes en el uso del agua y lo estamos haciendo en forma racional y contribuyendo de manera positiva, por ejemplo, a lo que es la huella de carbono. Ronald, se nos va el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle lo siguiente. Quiero saber su opinión como empresario, como representante también de un gremio, en torno a la discusión que hay hoy entre la oposición y el gobierno respecto a la reducción de la jornada laboral. 40 horas, dice la oposición, 41 flexible el gobierno, pero 41 por semana. La CPC ha manifestado su preocupación. Anoche veía a Alfonso Suet y decía, a ver, yo quiero ver cuál es el fundamento técnico del gobierno para decir que esto no va a tener impacto y que además va a generar empleo. El presidente dijo que esto va a generar 250.000 empleos. ¿Cómo ve usted esta discusión? A ver, voy a ser bastante sincero. Yo creo que esto es una suerte de lucha de poderes en términos de buscar cómo satisfacer mejor al consumidor, que aquí es el empleado, ¿ya? Ofreciéndole cosas que eventualmente no están absolutamente bien definidas, analizadas, ¿ya? Tus 40, yo mis 41, más esto, no, yo te pongo 38. No, aquí no estamos para apostar, estamos para trabajar por el bienestar de la persona, ¿ya? No para crearle una sensación que lo estamos beneficiando. El empleado tiene que estar contento, el empleado tiene que ser bien tratado, el trabajador tiene que tener un horizonte.
No podemos considerarlo como parte de un juego político. Eso está malo. ¿El gobierno se está equivocando en haber Yo creo que entrado todos los a esta- políticos se están equivocando. Puede ser políticamente incorrecto lo que estoy diciendo, pero tenemos que ponernos un poquito más serios. ¿Se pone en riesgo el empleo con esto? Puede ser que sí, puede ser que no. Y entonces, Yo creo que sí, todo lo que se dice, a ver, en la práctica, ¿qué es lo que va a pasar cuando los que están preocupados son los pequeños fabricantes, los pequeños empresarios? Porque evidentemente a ellos les va a complicar si alguien deja de trabajar 4 horas, 5 horas en la semana. ¿Eso va a tener que reemplazarlo o le va a exigir más a ese trabajador? Él no va a poder reemplazarlo. Va a decir, compadre, perdóname, te voy a pagar lo mismo, vas a trabajar menos, vas a trabajar menos horas, pero tienes que hacerme lo mismo que me hacías en 45. Eso es lo más probable que ocurra. Eso es lo que queremos. ahora, O queremos, por ejemplo, nos vamos al otro extremo. No, trabaja firme 4 días a la semana y vas a tener un día libre para lo que quieras, incluso trabajar en otra cosa. También eso es bueno, pero en la medida que existe un acuerdo entre las partes, que no se imponga, menos que se imponga a través de una ley. ahora, incluso desde el gobierno, gente que trabaja en el gobierno en Hacienda han dicho, bueno, cuando el 2005 se redujo la jornada a los 45 actuales, no pasó nada. No hubo ni un problema, no bajaron los empleos, no bajó el sueldo, nada, no tuvo un O sea, impacto. exigió más a la gente a lo mejor. 2005, pero lo que dicen es, el contexto hoy es distinto. No teníamos las amenazas. ¿Coincide? ¿Amenazas de qué tipo? Guerra comercial, economía que está creciendo poco. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir eso? O sea, tenemos que esforzarnos mucho más, tanto empresarios como trabajadores, para hacer las cosas mejor, ser más eficientes, ¿ya? Cada uno, y obviamente buscar siempre lo que debe buscarse. La satisfacción, no de los clientes, de nuestros trabajadores. En la medida que nuestros trabajadores están satisfechos, independiente que sean 40, 45 o más horas, o haya posibilidades de trabajar en otro lugar, obviamente que la satisfacción de ellos es lo que va a primar desde el punto de vista de tener un buen producto, un buen servicio y un mejor país. Muy bien, Ronald Baum, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a usted. Que tenga buen día. Igualmente. Vamos a la pausa.